Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 8:35, 40 de las 50 ciudades más inseguras El del mundo. 80%. Es que cifra. nosotros estamos a años luz de los índices de seguridad de países de verdad avanzados. Y cuando yo digo avanzados, hablo de países avanzados socialmente, porque como sociedad, como comunidad, no es lo mismo ser avanzado que materialmente. Estados Unidos, por ejemplo, en términos económicos, es muy desarrollado y tiene las empresas más valoradas del mundo en bolsa, etcétera, pero socialmente es un país que tiene unos índices de inseguridad muy altos. El valor de la vida es un valor que de verdad define mucho a las sociedades, y los países donde más se valora la vida es en esos países más avanzados, como los países nórdicos, donde Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega. Finlandia, Noruega, son países donde de verdad hay una dignidad y un valor y un respeto por la vida, que es en últimas lo que exaltan estos índices de inseguridad para llamar la atención, ¿no? Bueno, hablemos de temas más amables. Uy, sí. Es viernes, hay fútbol, hay planes, hay cosas para hacer. Es verano, hay vacaciones para algunos, para muchos. Y les propongo que, como lo hacemos los viernes con relativa frecuencia, hablemos de temas gastronómicos y de un concepto que escuché por estos días que me llamó mucho la atención, la gastrofísica. No astrofísica. Hay un astrofísico muy famoso. Sí. No, es gastrofísica. Algo así como análisis e investigación de cómo los alimentos interactúan entre sí. Pero en fin, que un experto, que un especialista, más bien, nos cuente y nos explique más bien el concepto. Está con nosotros Adrián León, que es chef corporativo del complejo Campo dei Fiori, del grupo Serata. Adrián, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. ¿Cómo va todo? Juan Manuel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo también a la mesa de trabajo. Bueno, vamos a hablar de gastrofísica y prepárese porque al final le voy a pedir un tipcito. Aquí los chefs que pasan por nuestros micrófonos suelen enseñarnos, dejarnos algo allí para que lo ensayemos en casa. Pero quería preguntarle inicialmente por ese concepto de la gastrofísica. ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Cómo funciona en el mundo de la gastronomía? Bueno, Juan Manuel, la gastrofísica es realmente un estudio de los estímulos sensoriales que intervienen en el placer gastronómico o en el comer. Entonces, hay un psicólogo experimental llamado Charles Spence, él es de Inglaterra, de Reino Unido, y se pusieron a la tarea de estudiar y entender todos los estímulos que tenemos al momento de comer más allá del gusto, porque nosotros pensamos que el comer únicamente interviene pues el sentido del gusto, pero resulta que, por ejemplo, los estímulos de sonido, aromas, lo que ves alrededor, los colores que te rodean, cómo está decorado el sitio, intervienen un montón y hace que disfrutes mucho más la comida. Ya, Adrián, va como de disfrutar de verdad de lo que uno está comiendo. ¿Cuáles serían, Adrián, esos principios básicos de la gastrofísica sobre cómo percibimos finalmente los sabores? Pues mira, se basa mucho en entender cómo funciona nuestro cerebro al momento de que comemos, ¿sí? Entonces, esto pues nace primero que todo a partir de la evolución de los restaurantes, sobre todo en Europa, y con personas y personajes exponentes muy importantes como por ejemplo Ferran Adrià, donde en sus restaurantes llevaron esto a otro nivel y empezaron a buscar y asociarse también con personas del área de la psicología, de la neurología, para entender qué reacciones tenía el cerebro con ciertos alimentos. Un ejemplo, tú coges y te comes una papita de paquete, y ese sonido crujiente hace que tu cerebro tenga una sensación de felicidad y puedes seguir comiendo cosas crujientes independientemente del sabor que tengan. Entonces es un experimento, por ejemplo, en el que toman, haz de cuenta, unos chips, unas papitas muy crujientes, pero que no tienen ningún sabor, y unas cubitos blandos sin mucho sabor, y se los comen.
frente a la textura blanda, el cerebro se cansa muy rápido, pero frente a la textura crujiente, el cerebro sigue y sigue con una sensación de felicidad y sigues comiendo. Entonces, se entiende también que el cerebro se siente más feliz, por decirlo así, cuando comes algo crujiente. Y es una de las razones, por ejemplo, por las cuales tú en el cine te puedes comer una cubeta completa de palomitas de maíz y no te cansas de comerlo. Esa también podría ser entonces la razón por la cual muchas veces cuando probamos un chicharrón bien crujiente, Claro. tenemos una sensación distinta, Es ¿no? que nos encanta la comida crujiente. Siempre estamos pendientes de los sonidos, crujiente, crocante. Siente uno que hasta está un poco más lleno, ¿no? Es decir, la sensación es que usted va, cruje, cruje, cruje y hace que ese alimento, como dice Adrián, se sienta mejor o como que le llegue a usted a su cabeza y a la panza mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, claro. El cerebro se siente más feliz cuando comemos algo crujiente. Y si el chicharrón está bien crujiente, Adrián, pues imagínese también cómo funciona cerebralmente el asunto y termina uno pidiendo el doble o pidiendo más, en fin. Es una sensación bien interesante esa de la gastrofísica. Claro, y por eso es que uno valora tanto el chicharrón, entre más crujiente, mucho mejor. Sin duda. Óigame, ¿qué tan conscientes son hoy por hoy los chefs, Adrián, de este concepto de la gastrofísica? Me refiero, hay unos chefs que estudian más, otros que estudian menos, unos que se ocupan un poco más de los sabores directamente, pero a donde va mi pregunta es a tratar de entender si hoy en día en los grandes restaurantes por lo menos los chefs son conscientes del concepto, si lo están aplicando. Por supuesto, Juan Manuel. De hecho, por ejemplo, en Bogotá y Colombia ha tenido un crecimiento gastronómico muy importante y es donde empiezan a surgir estos restaurantes de experiencia, que entiendas experiencia como la aplicación de este tipo de principios gastrofísicos, en los cuales uno piensa en exponerle al comensal, al cliente que llega al restaurante, y guiarlo por un recorrido en el cual tenga diferentes texturas, en el cual los chefs se preparan y generan su menú no solamente pensado en sabores, sino también pensado en experiencia, en el sentido de, por ejemplo, que llegues, que tengas una mesa montada, que tengas los cubiertos, que tengan cierto peso, porque aunque uno no lo crea, ese tipo de cosas influyen un montón. Entonces, muchos chefs en Bogotá han hecho apuestas bien interesantes y piensan mucho en esto. Y a nivel mundial, pues por supuesto también hay una evolución muy grande. Pero puntualmente hablando de Bogotá, hay cosas muy interesantes y muchas propuestas en las cuales se piensa mucho en esto. Sí, nosotros, por ejemplo, en los restaurantes aplicamos esto un montón, pensando siempre en mejorar la experiencia del cliente en cuanto a que se sienta mucho mejor, en que perciba la comida mucho mejor. Trabajamos también todo el equipo de chef en generar un menú con este tipo de características. En la parte de diseño de los restaurantes pensamos también en los colores, en el tipo de plantas, en los aromas que vas a encontrar, en la música incluso que escogemos y las playlists que escogemos para cada uno de los restaurantes acorde a lo que quieras comer. Porque, por ejemplo, uno de los principios gastrofísicos hace que tu cerebro asocie la música que estás escuchando con sentir mucho mejor la comida. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás escuchando música italiana, sonidos italianos o música en este idioma, tu cerebro se transporta inconscientemente y cuando estás comiendo comida italiana, por ejemplo, la disfrutas un montón más. Entonces, todo este tipo de cosas uno las tiene muy en cuenta para manejar minuto a minuto, digamos, la experiencia del cliente en el restaurante y que sea mucho más sensitiva y mucho más profunda, digamos, para la persona que nos visita. Adrián, en ese mismo sentido de lo que está comentando, ya habló de que por qué nos gusta lo crocante, lo crujiente. En ese mismo sentido, habla del entorno, la música y todo esto. ¿También influye el estado de ánimo? Llego al restaurante y de pronto estoy bajo de ánimo. ¿Eso puede influir también en el asunto? Sí, pues mira, tanto el estado de ánimo como la disposición a lo que vayas y también lo que vayas buscando. Porque digamos que en este sentido, digamos que restaurantes y chef y diferentes, bueno, sí, restaurantes y chef que aplicamos estos principios gastrofísicos, pues genera una segmentación diferente en los restaurantes.
Entonces, si tú vas de pronto bajo de ánimo y vas a un restaurante que tiene dentro de su haber ciertas experiencias, pues por tu estado de ánimo no vas a estar de pronto tan conectado y no vas a disfrutar tanto la experiencia y te vas a sentir tan bien. Sí, de igual manera que si por ejemplo vas al restaurante que tiene como digamos todo este recorrido en el cual te quieren guiar para que tengas una sensación diferente al momento de comer, pero digamos vas a una reunión de negocios, pues también influye. Entonces también la disposición influye un montón porque al final todo eso son impulsos y reacciones que tiene nuestro cerebro. Entonces, sí es tremendamente influyente, asimismo como hay comidas que te hacen más feliz. Por ejemplo, está comprobado por estudios que comer pasta es uno de los alimentos que te hace sentir más feliz digamos, a nivel general, a nivel mundial, así como, por ejemplo, comer con las manos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una hamburguesa a veces te genera felicidad porque el comer con las manos inconscientemente te genera una sensación de felicidad y gusta. Por eso las comidas más populares del mundo, por ejemplo, son la pizza y la hamburguesa. Que y se son comen dos con las productos manos. que casualmente se comen con las manos. Claro, Lado. Adrián, una curiosidad, y es cómo hacen ustedes para equilibrar, porque en esas percepciones que hay, que ya nos ha dicho usted que no tienen solo que ver con el gusto, sino con los demás sentidos, ¿cómo hacen ustedes para equilibrar, entrenan a la gente, por ejemplo, cuando con la atención, que los meseros sean atentos, pero que no sean invasivos, porque a veces hay unos meseros que son demasiado amables y lo exasperan a uno a pesar de que tratan de ser amables, pero uno se siente como agobiado? ¿Cómo hacer para que esa experiencia esté equilibrada y el manejo de la música y el manejo del ambiente y todo lo conduzcan a uno de una manera sutil a disfrutar de la comida? Bueno, esto pues por supuesto es un trabajo interdisciplinario en el cual las diferentes áreas, por ejemplo en el restaurante, cuidamos mucho ese tipo de detalle. Entonces, por ejemplo, hablando del servicio, tratamos obviamente que por supuesto la persona que atiende en la mesa debe ser muy, valga la redundancia, servicial y amable, pero adicionalmente a eso es importante que conozca, por ejemplo, el portafolio, que conozca el producto que va a llevar a la mesa, porque también dentro de los principios gastrofísicos, cuando a ti te explican la comida, te generan en el cerebro una predisposición y tener una expectativa y vas a buscar ciertos sabores, ¿sí? Entonces eso hace también que uno como comensal disfrute muchísimo más el plato a cuando no se lo explican. Entonces, parte en temas de servicio, por ejemplo, no buscamos que nuestros asesores, como lo llamamos nosotros, porque buscamos que asesoren y guíen a la persona dentro de la experiencia gastronómica, no solamente sean amables, sino que también tengan conocimiento, por supuesto, en vinos, por supuesto, en tipos de carne, en las preparaciones, en el compuesto del plato que lleva, para que la persona que lo recibe no solamente llegue y lo coma y no solamente sea como, hola, ¿cómo estás? Aquí está tu pasta, sino se le explique, mira, esta es una pasta que hacemos, es hecha en casa, lo hacemos con sémola de trigo, usamos tomates sanmarzanos cultivados orgánicamente y les lleva la experiencia y los guía y eso hace que la persona disfrute un montón más. Ya en cuestión de música y demás, por supuesto, dependiendo del tipo de restaurante que tengamos, el tipo de concepto que queremos exponer, buscamos las canciones y los sonidos más acorde para que la experiencia, también según la hora del día, sea mucho más amena. Bueno, muy bien, Adrián. Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Y obviamente no lo vamos a dejar ir, como hacemos también con otros chefs que han pasado aquí por Radio Red, sin que usted nos dé un tipcito. Ojo, oyentes de Una Mirada Diferente de Radio Red. Adrián León, que es chef corporativo del complejo Campo dei Fiori, del grupo Serata, que tiene muchos restaurantes en Bogotá y, bueno, varias ciudades del país. ¿En cuántas ciudades está este grupo, Adrián? Nosotros actualmente estamos en Bogotá, estamos en este momento en la construcción de un nuevo restaurante en Cartagena, pero también estamos en Quito y estamos en Buenos Aires. Bueno, el grupo Serata. Hace poco un chef aquí nos enseñó, nos sacó de dudas en relación con cómo se debe hacer correctamente un huevo duro. ¿Qué tipcito quiere usted compartir con los oyentes de Radio Red hoy?
Bueno, yo les quiero compartir un tip que hago mucho en mi casa y que es súper funcional porque a nosotros los colombianos nos encantan los asados. El asado es tema de familia, tema de celebración y para una buena carne, nada mejor que un muy buen chimichurri. Entonces, yo Ajá, tengo en mi casa, sí. hago un chimichurri y lo tengo desde hace más o menos unos 7 meses y está intacto. Y de hecho, ¿Cómo? cada vez sabe mejor. ¿Cómo así? ¿Un Entonces, chimichurri que lo hizo hace 7 meses? No, ese Una cuento sí. conserva, Adrián, Sí, como échenos conserva. ese cuento. ¿Cómo es? exactamente. Entonces les voy a dar mi tip porque de hecho mi truco es que yo nunca dejo acabar ese chimichurri. Cuando ya me queda un poquitico, hago un lote nuevo, le pongo este antiguo que tengo, pero nunca se me daña. Entonces les voy a dar el tip de cómo hacer un buen chimichurri duradero, que sea delicioso y sean los protagonistas en los asados. A ver, hágale que aquí lo estamos escuchando. Listo, entonces es muy sencillo. Yo lo que hago es comprar orégano que lo consigo en almacenes de cadena, orégano fresco, es importante que sea orégano fresco, no orégano seco, perejil liso y de pronto alguna otra hierbita como puede ser mejorana que a veces se encuentra. ¿Listo? Yo lo que hago es que esto lo lavo muy bien, lo seco y los pico muy pequeñito. A esto yo normalmente lo que hago es agregarle algunas especias en polvo, como por ejemplo ajo en polvo y páprica, ¿sí? Entonces yo pico esto muy, muy fino, le agrego un poco de sal, le agrego un poco de ajo en polvo y le agrego un vinagre. El vinagre, el que tengamos en casa puede estar bien, puede ser vinagre blanco, puede ser vinagre de frutas, puede ser de vino, de arroz, el que tengamos en preferencia. Y le agrego una cucharadita. Lo que hago es mezclarlo y lo dejo tapado una media hora y lo dejo quieto. Esto lo que nos ayuda es que hace un proceso de curado a los vegetales y además los marina muy bien. Ya después de que pasa este tiempo, yo le agrego aceite. Normalmente en mi caso me gusta agregarle aceite de oliva, pero puede ser aceite de preferencia que se quiera usar. Lo mezclo muy bien y lo dejo unos 3 días pues sin refrigerar. Y esto hace que suelte mucho sabor, que el aceite quede muy impregnado y luego lo guardo a refrigeración. Entonces tengo varios medios de conservación, como lo son el aceite, como son la sal y el vinagre. Ya después de esto, tú puedes guardar este chimichurri en la nevera, te vas a ver delicioso. Entre más pase el tiempo, va a ser como el vino, se va a poner mucho mejor y no se te va a dañar nunca. ¡Wow! Qué Tomé delicia, nota porque a mí me encanta el chimichurri, nunca se me ha ocurrido cómo se hacía. Orégano fresco, perejil liso, le puede echar mejorana, se lava, se seca, se pica pequeñito, se agregan las especias en polvo, por ejemplo ajo, páprica, Ay. le agrega vinagre y le echa sal. Adrián, entonces usted se le va acabando, tin, 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 y luego cuando lo va a renovar, lo que hace es que le pone más vinagre y eso, o le va poniendo todos los ingredientes, o lo que usted quiera va mirando. Cuando se me va acabando, lo que hago es monto uno nuevo, exactamente nuevo, Ajá. y el antiguo se lo agrego a este nuevo chimichurri. Entonces lo ayuda porque lo potencia en sabor y adicionalmente a eso mantiene la línea. Porque mira que el chimichurri finalmente es lo más importante, es la infusión que toma el aceite, que es todos los aromas y sabores de las hierbas y demás componentes. Entonces, como el antiguo lleva mucho tiempo, ha soltado muchísimo sabor. Y cuando se lo pones al nuevo, te lo ayuda a reactivar mucho mejor y ahí para adelante vas teniendo lo que yo llamo como un chimichurri madre y eso hace que tu chimichurri sea diferencial y muy, muy rico. Ya de ahí para Claves. allá, las hierbas demás que le quieras poner, Ya. Ajá. según el gusto, le puedes poner tomillo, laurel, romero, la hierba que quieras también para darle más personalidad, todo es Ujú. bienvenido. Claves esos 3 días sin refrigerar, ¿no? Ahí como que Sí, todo se junta, todo se une. claro, porque mira que cuando tú refrigeras el aceite, cuando el aceite llega a 4 grados centígrados, él se solidifica. Ujú. Entonces, tú lo ves en la nevera y parece como si fuera un bloquecito de mantequilla. Entonces, cuando tú lo dejas en ambiente, el aceite no se solidifica y se sigue infusionando, sigue aromatizándose, sigue impregnándose con las hierbas que le pusiste. Ya después de que esto pasa, lo pasas a refrigeración, él continúa en ese proceso, pero muy, muy lento. Eso hace también que se conserve más y el aceite se solidifica. Entonces, eso ayuda a que tengas un chimichurri muy duradero. Ya. Oye, Adrián, qué pena, y así de chismosos, Claro. ¿usted qué vinagre usa para eso? A mí me gusta usar vinagre de vino tinto. Ya. Ujú. Vinagre de Se lo vino encuentra tinto. uno sí, vinagre de vino o vinagre de sidra también me gusta. Oiga, buenísima la fórmula para los amantes del asado y del chimichurri. Ahí está.
Y dice Adrián que lo ha tenido por meses, 7 meses en la nevera, el chimichurri. Y una pregunta, Adrián, ¿ese vinagre de vino tinto es vino que se le avinagra a uno o venden el vino, Venden. el vinagre de vino o uno puede preparar su propio vinagre de vino tinto? Puedes hacer las dos. Mira, en almacenes de cadena, tú en la sección donde siempre están los vinagres, normalmente hay varios tipos y encuentras vinagre de vino tinto, pero también si de pronto un día estuviste tomándote un vino en casa, em, dejaste la botella de pronto sobre un poco y ya después obviamente no tiene el mismo sabor, uno lo puede dejar en ambiente, de hecho le puedes agregar y ayudarlo con un poquitín, una cucharadita de vinagre blanco y él empieza en un proceso natural de avinagrado, que es de donde realmente nace el vinagre, que es vino agrio. Y puedes hacer tu propio vinagre en caso de que tengas un olvido por ahí de media botellita de vino. ¡Wow! Buenísima. ¿Cuánto tiempo se necesita para que ese vino se convierta en vinagre de verdad? Eh, para que coja un buen sabor de vinagre se demora más o menos unas 2 semanas. De ahí Buenísimo el para dato. allá, todo el tiempo que vaya pasando va mejorándolo. Uy, qué bueno. Unas 2 semanas. Otro buen truco. Dos Bueno, truquitos hoy. Para los oyentes de Radio Red Una Mirada Diferente, esta entrevista va a estar en breve en Spreaker y en Spotify, en todas estas plataformas, para que la compartan, entre otras cosas, y repitan la fórmula, cómo hacer un buen chimichurri, porque ya me imagino muchos oyentes ahora escribiéndonos, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Sí. ¿Cómo se llama el vinagre de vino tinto? ¿Cómo es el rollo? ¿Que le echó perejil y qué más? Pueden encontrar ya en cuestión de una horita estos audios colgados en nuestras plataformas para que las puedan compartir y aprender sobre qué es un buen chimichurri y qué es la gastrofísica, este concepto que contempla estímulos sensoriales que intervienen en el buen comer. Adrián, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo aquí en Radio Red. Juan Manuel, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es usted muy amable. Él es Adrián León, chef corporativo del complejo Campo dei Fiori, del grupo Cerata, y estos tipsitos gastronómicos para este viernes. 8:58 en Colombia.